Bien, muy buenas noches. Vamos a iniciar. La clase pasada dejamos este ejercicio ya planteado sobre lo que es la tasa fija sobre el valor decreciente, que es un método de depreciación acelerada, al igual que los otros que vamos a ver, porque solamente el método lineal no es acelerado. Depreciación acelerada, y aclaramos en la clase de que se refiere a un método de depreciación donde se le aplica una mayor cuota de depreciación en los primeros años al bien, y esta depreciación va disminuyendo en la medida que va avanzando el tiempo. Entonces, tenemos ahí el ejercicio, lo vamos a desarrollar este día. La empresa industrial La Fabril de Oriente S.A. dice posee una máquina mezcladora adquirida por un valor de $50,650. Se estima que la vida útil de la máquina será de 15 años, al final de los cuales se estima un valor residual equivalente al 10% de su valor original. Con esa información, dice, se pide calcular la tasa fija de depreciación y 2, elaborar la tabla de depreciación. Entonces vamos a comenzar el ejercicio. Este día les voy a mandar la presentación de esa clase porque no la había mandado porque no la había completado. O sea, me faltaban algunos, o sea, he ido actualizando la presentación porque la presentación no era para contabilidad 3, sino que era para otra materia donde no había, no íbamos a desarrollar los métodos. Por eso es que para no hacer una presentación nueva, he trabajado con la misma presentación y le he agregado todos los detalles de los métodos. Entonces, ahí están ya todos los ejercicios, o sea, los planteamientos de los ejercicios y también la parte que corresponde a en qué consiste cada método. Entonces, vamos a ver la información un poquito aquí a la derecha. Los datos son, bueno, el valor original, que es 50,650, según lo que plantea el ejercicio. Perdone, La ¿qué vida, método es este? diga, ¿Qué método es este? Perdone, licenciado. este método se llama tasa fija sobre valor decreciente. Ese es el nombre. Tasa fija sobre valor decreciente. Como les digo, ahí en la presentación que les voy a enviar ahora, ahí está toda la información del ejercicio, para si no la han copiado, pues la puedan copiar. De todas maneras, también estoy grabando el video para subirlo al canal y puedan consultarlo después. Entonces tenemos 50,650, la vida útil son 15 años y el valor residual es, este valor residual tiene que ir con minúscula, del 10% sobre el valor original. O sea, le sacamos el 10% a 50,650 y nos da 5,065. Ese sería el valor residual. Recordemos que el valor residual es el valor que se espera recuperar al final de la vida útil. Cuando el bien ya esté totalmente depreciado, nosotros vamos a poder venderlo, ¿verdad? Y de esa manera recuperar esa parte, ¿no? El 10%. Ahora, según la teoría que vimos, este método se basa en una tasa fija, que es una tasa de descuento prácticamente, una tasa de interés de descuento, que se refiere a lo que es el descuento compuesto, así se llama que es un tema de matemática financiera, ahí donde se aborda este tema. Ahora, para calcular la tasa tenemos acá la fórmula, ¿verdad? Tenemos la fórmula. Y ahí dice pues que la fórmula es que la tasa de interés es igual a 1 menos n, que sabemos nosotros es la vida útil, y dentro del radical tenemos una división del valor residual menos el valor original, perdón, entre el valor original. O sea, hacemos una división. Entonces sustituimos los valores que ya tenemos aquí arriba
Y entonces decimos que la tasa es igual, o sea, I es igual a 1 menos raíz quinceava de 5.065 entre 50.650. Como el valor residual es el 10%, entonces al hacer la división, nosotros llegamos prácticamente a 0.1, que es básicamente lo que corresponde al el porcentaje de valor residual, ¿verdad? Entonces, planteamos ahí los datos y luego, primero hacemos la división, nos dio 0.1, le sacamos ¿cómo se llama? Le sacamos la raíz quinceava a 0.1 y nos da 0.85, 76, 95, 89.9. Ahora, si tenemos una calculadora, porque estaba viendo el video de la última clase y la calculadora no me la proyecta, ¿verdad? No me proyecta la calculadora, entonces de nada sirve que yo la abra ahorita porque no, no se puede. Entonces, allá en la calculadora nosotros podemos buscar si existe la raíz y de x o raíz x de y, así se aparecen algunas, o podemos ver si podemos usar la de exponente, ¿no? Sería de elevar 0.1 a la 1/15, es decir, lo que hacemos es elevarlo a un exponente fraccionario, donde ponemos el 1 arriba y abajo ponemos el 15. Bueno, pero eso usted lo puede verificar posteriormente. Luego que hemos sacado la raíz, hacemos la resta con este 1, que este es fijo, y nos da una tasa aproximada, por eso dice aquí aproximadamente igual, este colochito que le ponemos, que se llama virgulía, que es la misma que lleva la ñ, significa que es aproximadamente igual, ¿verdad? Aproximadamente igual a 0.1423. La tasa no es necesario que la pasemos a su forma decimal, o perdón, porcentual, así la vamos a trabajar como 0.1423. Claro, al hacer el cálculo nos da una cantidad mucho más larga, pero nosotros por cuestiones prácticas le vamos a poner solamente 4 decimales. Eso sería lo máximo que le vamos a poner. Entonces, aplicamos la fórmula, ¿verdad? 1 menos raíz n de valor residual entre el valor original. Entonces, ya sustituyendo, nos queda 1 menos raíz quinceava de 5.065 entre 50.650. Y eso sería igual a 1 menos raíz quinceava de 0.1. Calculamos la raíz quinceava, nos da este valor que está acá, 0.85. Ahí sí ponemos todas las cifras. Le restamos ese valor al 1 y nos da como resultado, ya recortado, 0.1423. Esa tasa es la que nosotros le vamos a ir aplicando, fíjese bien, al valor decreciente. Eso lo vamos a ver cómo funciona en la tablita que está aquí a la izquierda, que la vamos a, no la vamos a terminar porque es una tabla de 15 años, ahí se me pasó la mano. Básicamente tenía que haberla hecho de 5 años para que no sea tan larga. Pero lo que me interesa es que usted entienda cómo se hace o cómo se procede para hacer el cálculo, ¿verdad? Eso es lo que yo quiero que usted observe. Cómo vamos a ir armando la tabla. Entonces, vamos a ver acá la tabla. ¿Verdad? Entonces, le voy a dar un tiempo ahorita, unos minutillos para que usted pueda armar su tabla ahí en su cuaderno. Y cuando yo empiece a trabajar, pues usted ya la vaya solo llenando, ¿verdad? Le voy a dar unos minutillos ahí para que termine de copiarlo.
Bien, solo como referencia voy a poner la tasa aquí porque aquí no se logra visualizar completa, ¿verdad? Perdón, ahí me... Es 0.1423, entonces la voy a poner acá para que la tengamos a la mano, no la estemos buscando por allá. Esa es la tasa. Y entonces vamos a comenzar poniéndole los encabezados a la tabla. Primeramente vamos a poner la primera columna, así como hicimos en el método lineal, la letra N, que indica el número de periodos que vamos a ir desarrollando. En la segunda columna vamos a colocar la depreciación anual, ¿verdad? En la tercera vamos a poner la depreciación acumulada y en la última columna vamos a poner lo que se conoce como valor en libros. Eso sería el encabezado que la tabla va a llevar, ¿verdad? La primera columna, que normalmente va a ser más angosta, ahí vamos a ir contabilizando los periodos. Luego, en la segunda columna, la depreciación anual. Luego iría la depreciación acumulada y por último, el valor en libros. Bien. Ahora, los periodos siempre, en cualquier problema, ejercicio que yo les ponga de depreciación, siempre va a empezar desde cero. Eso lo dijimos también en la última clase, que siempre hay que empezar de cero. Entonces, el primer renglón siempre va, perdón, aquí ya me equivoqué. Todavía no. Primer renglón va a llevar 0. Y luego los siguientes van a llevar del 1 hasta, en este caso, usted tiene que llevarlo hasta el número 15, ¿no? Porque son 15 años los que dura o va a durar la depreciación. ¿Ah? Vamos a trabajar la tabla hasta el año 5. El resto le va a quedar como una especie de tarea a usted para que lo concluya. ¿Verdad? Ya le voy a decir en qué valor debe terminar aquí al final, ¿verdad? Ahí le va a dar un valor determinado, tanto la depreciación acumulada como el valor en libros. Entonces, rellenamos desde el 0 hasta el 15. Siempre va a ser desde 0. Y en el año 0, ¿verdad? En el año 0, el 0 indica el momento en que la máquina se compró. Es decir, la máquina está totalmente nueva, no se ha usado para nada, por lo tanto, en ese momento la depreciación anual es 0, ¿verdad? La depreciación acumulada también es 0, pero sí tenemos un valor en libros que es el valor original de la máquina. O sea, la máquina en este momento tiene un valor en libros equivalente al valor original, que son $50,650, que es el dato que nos da el ejercicio, ¿no? El ejercicio dice que se compró en 50,650. Ahí está. Entonces, partimos de 0 y el primer año, pues, depreciación anual es 0, depreciación acumulada también es 0, y el valor en libros, pues, nos daría el valor original. Pero ya a partir del primer año comienza el proceso de depreciación. Entonces, para calcular la depreciación anual, lo que nosotros vamos a hacer es multiplicar el valor en libros, fíjese bien, este valor en libros que tenemos acá, lo vamos a multiplicar por la tasa, ¿verdad? Por la tasa. Entonces, vamos a multiplicar 50,000 por 0.1423. 50,650, perdón, por 0.1423. Vamos a multiplicar y eso nos va a dar 7,207.50. Ese sería 50,650 por 0.1423. La depreciación acumulada, como no ha pasado únicamente un año, pues va a ser igual, ¿verdad? Sería la misma en este punto, ¿no? Al menos en el primer año va a ser igual la depreciación anual con respecto a la acumulada en el primer año. Ya después va a ir variando. Ahora, ¿qué va a pasar con el valor en libros? Para sacar el nuevo valor en libros, usted va a restarle al valor en libros anterior la depreciación anual. No se vaya a confundir. No es la depreciación acumulada, sino la anual. En este caso son la misma, pero
va a ir variando, ya dijimos, ¿no? Entonces, a 50,650, usted le va a restar 7,207.50. Y eso le va a dar como resultado 43,442.51. ¿Ah? Entonces, ya el valor en libros se reduce y ese valor en libros nuevo, al menos en este método, va a ser la base para sacarle la tasa, ¿verdad? Para aplicarle la tasa. Veamos el año 2. En el año 2, la depreciación anual va a ser el valor en libros actual, que sería 43,442.51 por 0.1423. Es decir, le va a aplicar la misma tasa, por eso el método se llama tasa fija, sobre valor decreciente, porque el valor va a ir decreciendo, va a ir bajando, pero sobre ese valor decreciente le vamos a ir aplicando la misma tasa. Entonces significa que yo le aplico 0.1423 por 43,442.51 y eso me da 6,181.87. Ahora bien, la depreciación acumulada va a ser la suma de la depreciación acumulada anterior, ¿verdad? La anterior, más la anual actual, ¿verdad? Entonces vamos a sumar este 7,000 y la Juana con este 6,000 y algo, ¿no? Y eso nos va a dar 13,389.36. Esa sería la depreciación acumulada, que es la suma de estos 7,000 más la suma más estos 6,000. El valor en libros sería el valor en libros anterior menos la depreciación anual, ¿verdad? No nos vayamos a confundir y restarle la acumulada. Nos vamos a restar la anual, esta. Entonces, nos va a quedar 37,260.64. Ese sería el nuevo valor en libros sobre el cual le vamos a aplicar la tasa, ¿no? La tasa siempre va a ser la misma, pero el valor va a ser el valor que va decreciendo. Entonces, veamos qué pasa en el año 3. En el año 3, yo voy a aplicar la tasa a ese nuevo valor que es 37,260.64. Ese sería el valor sobre el que voy a aplicar el 0.1423 y eso me va a dar 5,302.19. Ese sería la depreciación del tercer año. Y para sacar la depreciación acumulada, yo voy a sumar la anterior más la depreciación anual de este año. Hago la suma de los 13,000 más los 5,000 y me da 18,691.55. Esa sería la depreciación acumulada después de 3 años. El valor en libros, igual, ¿no? Ya después el proceso se vuelve repetitivo, ¿verdad? Pero lo que yo estoy tratando de hacer es explicarles la dinámica de cómo se hace. Se me fue la mano en cuanto al número de años porque tenía que haber trabajado con un número menor, pero ni modo. Eso usted lo va a completar después. Entonces, el nuevo valor en libros va a ser el valor anterior menos la depreciación anual. O sea, 31,958.45. Ese sería el nuevo valor en libros después de 3 años. Llegamos al cuarto año y ¿cómo vamos a calcular la depreciación anual? Bueno, ese valor en libros por 0.1423. Siempre va a ser por 0.1423. Entonces me va a dar 4,547.69. Esa sería la depreciación del cuarto año. Y la depreciación acumulada, que sería la suma de ese valor más el anterior, me daría 23,239.24. La suma de este más este me da esto. Y el valor en libros, que sería la resta de este menos este, siempre es menos la anual,
nos daría 27.410.76. Y vamos a hacer el quinto año, que sería el último del ejemplo. Entonces, le voy a aplicar la tasa, que es 0.1423. Le voy a aplicar la tasa a 27.410.76. A este. Y eso nos va a dar, veamos, 3.900.55. Y la depreciación acumulada, que sería la suma de esto más esto, me va a dar 27.139.79. Esa sería la depreciación acumulada del quinto año. Y el valor en libros, que sería el valor anterior menos el último valor que hemos calculado. Entonces, me da 23.510.21. Hagamos el sexto, que está todavía ahí a la vista. Lo mismo, ¿no? Usted ahí con su calculadora, al valor en libros le aplicamos la tasa. Multiplicamos por 0.1423 y eso me da 3.345.50. Y la depreciación acumulada sería el valor de la depreciación acumulada anterior más la anual de este año. Me daría 30.485.29. Y el valor en libros sería el valor anterior menos la depreciación anual del sexto año. Entonces nos quedaría 20.164.71. Veamos una situación. Si usted observa la columna de depreciación anual, la depreciación anual empieza en 7.207.50 el primer año y el sexto año llega a 3.345.50. Entonces usted puede ver que la depreciación del primer año es mayor a la del segundo es mayor a la del tercero es mayor a la del cuarto es mayor a la del quinto y la del quinto es mayor a la del sexto. Y así va a ir bajando la depreciación anual. ¿Por qué? Porque es un método de depreciación acelerada, lo cual significa que el primer año se le aplica un gran, por decirlo así, en buen salvadoreño, un gran cachimbazo, ¿verdad?, de depreciación, pero esta depreciación va a ir reduciéndose hasta llegar a valores menores a $1,000. O sea, cuando lleguemos al año 15, ya la depreciación anual va a ser mínima, ¿verdad? Lo mismo observe usted con la depreciación, el valor en libros. Igual, va bajando, primero de una manera bastante drástica y luego va bajando de manera un poco más lenta. Pero en 6 años que llevamos de depreciación ahorita calculado, podemos observar que ya el valor del bien se redujo a menos de la mitad, porque la mitad serían $25.325 y ahorita al sexto año ya el bien vale 20.164.71. Entonces, acotando otra idea, por esa razón, y eso lo vamos a ver después que veamos los métodos, vamos a ver el criterio legal, ya nos vamos a meter en cuestiones de impuestos, la ley de impuestos sobre la renta, más que todo, vamos a darnos cuenta de que por esa razón es que el fisco, o sea, el Estado, no permite la aplicación de estos métodos de depreciación acelerada en forma legal. Legalmente solamente se puede aplicar el método lineal. De hecho, este método estaba considerado solo para maquinaria en un principio, pero luego se eliminó para cualquier bien, ¿no? Se emparejó la cosa y el único método que se puede aplicar de depreciación es el método lineal. El método, estos acelerados, ninguno es fiscalmente válido. Entonces alguien me puede decir, mire, licenciado, entonces si esto no es legalmente válido, ¿por qué lo estamos viendo? Porque estos métodos sí sirven como una herramienta de análisis financiero. En algún momento podemos aplicar un método de depreciación acelerada, para, por ejemplo, para comparar
la rentabilidad de un proyecto A con respecto a un proyecto B. Por ejemplo, en formulación de proyectos es válido usar cualquier otro método de depreciación que no sea el lineal. Porque ahí lo que queremos ver es la realidad. O sea, si es una maquinaria, nosotros sabemos, y eso lo expliqué también en la clase pasada, sobre todo las máquinas tienen ese fenómeno de que cuando están nuevas se usan con mayor intensidad y cuando ya la máquina va hacia los años últimos de vida, la gente tiende a usarla menos. Es decir, la empresa tiende a usarlas menos porque ya no rinden igual, porque se arruinan a cada rato, ¿verdad? Porque gastan más combustible. Si es una máquina que funciona por combustión interna como un vehículo, pues va a gastar más combustible en la medida que vaya haciéndose más viejita, se va a recalentar con mayor facilidad. Entonces, si hay máquina nueva, entonces a la pobre máquina nueva se le recarga el uso porque es la que está nueva. Entonces, igual, por esa razón es la lógica de estos métodos de depreciación. Pero, aclarando, como dije hace un rato, que fiscalmente, tributariamente, no se pueden aplicar, ¿verdad? Tributariamente solamente se puede aplicar el método lineal y en los porcentajes que la misma ley dice, ¿verdad? Ahí en la presentación que les voy a enviar, la parte final habla sobre el criterio legal. Bien, vamos a llegar por ahí con este método, ¿verdad? Porque la meta es ver por lo menos 2, si no es que 3 métodos este día. Vamos a dejar de proyectar, pero antes vamos a darle pausa para que el video nos quede solo este método en un solo video. Entonces lo vamos a pausar. Muy bien, hoy sí. El método de los números dígitos es otro método que también es de depreciación acelerada porque como usted va a darse cuenta, los primeros años va a haber más depreciación que en los últimos, ¿no? Dice que es un método de depreciación acelerada en el cual el importe depreciable de un bien se distribuye tomando como base la sumatoria de los años de vida útil de manera proporcional. Es decir, la base de este método es hacer una sumatoria de los años, ¿verdad? Por ejemplo, si la máquina va a durar 4 años, entonces la base es 1 más 2 son 3, más 4 son 7, perdón, 1 más 2 son 3, más 3 son 6, más 4 serían 10. Ya vamos a ver la fórmula, ¿no? Y lo que se hace es repartir de manera proporcional la depreciación o el valor depreciable entre esos años. Veamos, creo que nos va a salir mejor ver la fórmula. Las fórmulas que vamos a usar son 2. La primera es calcular el valor depreciable. ¿A qué le vamos a llamar valor depreciable? El valor depreciable es el valor original menos el valor residual. Si usted al valor original le resta el residual, le da el valor depreciable, ¿verdad? Así de sencillo. Valor original menos valor residual nos da el valor depreciable, que indica lo máximo que se puede depreciar el bien porque el valor residual siempre tiene que quedar aparte. O sea, siempre tiene que sobrar. Entonces, esa sería la primera fórmula que necesitamos. Valor depreciable igual a valor original menos valor residual. Luego vamos con la fórmula de la sumatoria, ¿verdad? Esto parece como que es matemática treba, pero no se preocupe, no es la gran cosa. Eso es simbología que de ley hay que usarla, ¿no? Sencillamente lo que usted va a hacer es sumar, este símbolo se llama sigma, es un símbolo griego, que cuando es mayúscula significa sumatoria y cuando es minúscula significa desviación típica, pero no, ahorita no vamos a hablar de eso, ¿no? Eso es estadística. Aquí dice que es la sumatoria de 1 más 2 más 3 hasta llegar a n, que sería la vida útil. Digamos, si son 10 años, entonces hay que sumar hasta 10. Si son 7 años, hay que sumar hasta 7. Hay una fórmula que se usa para no hacer todo el proceso así de manera larga, de sumar 1 más 2, porque aquí teníamos que sumar 1 más 2, 3, 3 más 3, 6, 6 más 4, 10, 10 más 5, 15, 15 más 6, 21, 21 más 7, 28,
28 más 8, 36 y así sucesivamente. Entonces está esta fórmula. Mire, esta fórmula nos va a permitir sumar los números dígitos sin necesidad de hacerlo de manera así, ¿no? Entonces lo que hacemos es que la sumatoria de n es igual a n, ¿verdad? Multiplicado por n más 1, dividido entre 2. Por ejemplo, si la vida útil son 7 años, entonces usted va a sustituir la n por 7. 7, aquí sería 7. Aquí sería 7 más 1, serían 8, ¿verdad? Y luego multiplicar 7 por 8. 8 por 7, 56, ¿verdad? Entre 2 nos daría 28. Esa sería la sumatoria. Si fueran 3 años nada más, sería 3 multiplicado por 3 más 1. O sea, aquí daría 4. 3 por 4, 12. Entre 2 nos daría 6, ¿verdad? 3 por 4, 12. Nos daría 6. De hecho, aquí tenemos los 3 años, ¿verdad? 1 más 2 da 3, más 3 daría 6. Entonces la fórmula se comprueba que es válida. Donde la n dice es la vida útil, ¿no? La n es la vida útil que usted ha calculado. Y esta simbología yo la pongo por rigor, porque tiene que haber una base científica para todo lo que uno dice, sobre todo en este tipo de cosas, no podemos estar inventando. No le haga caso, eso lo va a ver con mayor claridad cuando veamos el ejercicio. Pero aquí, por ejemplo, si n es 5 o 4, lo que sea, entonces usted va a empezar por 5 entre las sumatorias. Pero si es 5 aquí, sería 5 por 5 más 1, sería 5 por 6, 30, entre 2 sería 15. La sumatoria sería 15. Entonces aquí sería 5 entre 15. Luego, n menos 1 sería 4 entre 15. N menos 2, ¿verdad? 3 entre 15. Luego sería 2 entre 15 hasta llegar a 1 entre 15. Así se va dividiendo para sacar las fracciones anuales, ¿verdad? Repito, esto no es que uno vaya a usar esta simbología a la hora de aplicar el método, sino que es de rigor, ¿no? Porque uno también tiene que entender que en matemáticas hay ciertas reglas que uno debe respetar. Mal haría yo en decir, no, ese número invéntenselo, ¿verdad? Como me hizo un profesor en presupuestos que nos dijo que un número que se había, en los mínimos cuadrados, dijo el que había un número que había que inventarse. Piensa en un número, dijo en el 3, dijo. Si era 3 porque el ejercicio exigía que fuera 3 ese número, pero él no nos explicó eso. Entonces nosotros, bueno, al menos yo no lo hice porque siempre me ha gustado investigar bien las cosas y investigué bien el método y no era así como él decía. Ese 3 salía dependiendo de las cantidades que uno tuviera. Pero muchos compañeros cometieron el error que el ejercicio que nos puso en el parcial era distinto, era otra cantidad de años los que se manejaban y todos pusieron 3. Al final no les cuadró, ¿verdad? Porque no era 3, pues creo que era 5, o sea, era diferente el número. Y aquí está el ejemplo que vamos a ver hoy mismo, ¿verdad? La empresa comercial La Fuente S.A. posee un lote de 10 computadoras, el cual se adquirió por un valor de 850 cada una, o sea, cada computadora, son 10. Se estima que la vida útil del equipo será de 5 años, al final de los cuales se estima un valor residual equivalente al 2% de su valor original. Se pide calcular depreciación de cada año y elaborar la tabla de depreciación. Voy a dejar ahí hasta que se acabe el tiempo, copie el ejercicio y luego reiniciamos y lo desarrollamos, ¿verdad? Si no lo termina de copiar, no se preocupe porque le voy a dar tiempo ya cuando esté planteado para que usted lo termine de copiar.